semestre. Vamos a ver cómo nos va. Pero esa tarde va a haber asesoría normal. Yo creo que sí, esperemos que sí. Tengo que ir al laboratorio a hacer unas cositas, pero vamos a ver si no me demoro. Pero si algo, pues les comento. Yo Bueno, esperaría que sí, si todo va bien. Sí, es que eso entre la virtualidad y la presencialidad ya se complicó la cosa, porque pues cuando era todo presencial, pues uno hacía todo allá, ¿cierto? Y virtual, pues lo hacía todo desde acá, desde la casa. En cambio ya uno estar corriendo, yendo y viniendo, que una cosa virtual y otra presencial, se claro, muy duro. complican los tiempos, pero bueno, ahí nos vamos acostumbrando, ¿cierto? Igual, ojalá el próximo semestre ya sea presencial. Yo creo que sí, ya todos están vacunados. O alguien todavía le Yo falta. solo tengo la primera. Ah, Yo también tengo la primera. sí, sí, sí. Y ahí que la U puso esa condición pues, que necesitaban tener el esquema completo para ingresar a la U. Bueno, pero además que ya en esto, ¿qué han dicho? Ni idea, no se sabe cuándo les ponen la segunda dosis. Profe, pues por ejemplo yo me lo iba a poner ayer, pero pues ya hay dosis, pero los vacunadores los mandaron para otra parte, pero ya se puede poner. Ah, bueno, Sí, bueno. mi primo fue a una estación y allá se la pusieron ahorita. Ah, Entonces, excelente, sí sí. hay. Sí, sí, yo creo que todos ya para el otro semestre vamos a tener las dosis listas y yo creería que se puede mirar. Pues por ahí estaban hablando, incluso salió un comunicado de que ya se daba pues ingreso a la gente a la U, los que quisieran ir incluso a estar allá en la biblioteca y otros espacios. No sé si la biblioteca esté abierta, pero esperemos. Bueno, ya este semestre nos tocó así, muchachos. Bueno, vamos entonces a empezar hoy con este tema. Es cortico, pero es muy importante, sobre todo para el producto de acompañamiento que ustedes van a realizar. Y no solo para eso, sino porque este tema es de mucha importancia. Bueno, creo que si nos da esta batería. Es de mucha importancia en el tema de investigación y desarrollo pues en el área de alimentos y en general en la ingeniería. Pues cuando nosotros hablamos de regresión, yo creo que a todos ustedes ya eso medio les suena por ahí de algo. Hacer una regresión, una regresión. Eso es un tema que se ve en estadística. Estadística, ustedes, uno de los temas que ven en el curso es regresión. Específicamente se ve lo que es la regresión lineal. Sin embargo, pues no es la única regresión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en la práctica de la ingeniería, es muy común que uno tenga datos y esos datos estén tabulados. Por ejemplo, unos datos discretos de cualquier tipo. ¿Qué sé yo? A ver, por poner un ejemplo cualquiera, uno puede tener datos en una tablita de cómo es la densidad del agua a diferentes temperaturas. Entonces uno tiene una tablita, no con este, siempre tiene una tablita y aquí tiene para cada temperatura una densidad. Entonces, aquí a 20 grados es 997. Que a 25 grados. Que es 996. Y así. Entonces, a veces uno quiere no tener que leer directamente de la tabla, sino qué interesante sería tener un modelo matemático que, dada una temperatura, me dé una densidad. Por ejemplo, por decir cualquier cosa, suponiendo que estos datos se comporten de forma lineal, que cuando yo los ponga acá en un gráfico de temperatura versus densidad, me dé algo como esto, como una línea recta. Sí, donde este intercepto pues va a ser la densidad del agua a 0 grados, suponiendo pues que estos sean grados Celsius y esta densidad en kilogramos por metro cúbico. Entonces, digamos que si uno grafica estos datos, puede ser que le dé así, una línea recta, un punto por aquí, otro punto por aquí, otro por acá, así, más o menos. No exactamente una línea recta, pero en general se comportan como una línea recta. Entonces, cuando nosotros hablamos de regresión es encontrar una función, una ecuación que me describa los datos experimentales que yo tengo así, por ejemplo, en forma tabular,
de la mejor forma posible. Y ya luego vamos a discutir cuál es eso de la mejor forma posible. En el caso, por ejemplo, si la densidad del agua se comportara como una línea recta, uno puede decir, bueno, una línea recta va a ser, en nuestro caso, digamos, la ecuación de una línea recta general, nosotros la conocemos como y igual a mx más b. Esta es la ecuación de una línea recta. Pero para nuestro caso, y es ρ, que sería la densidad, es igual a m, sigue siendo una pendiente cualquiera, x ya es t, que es la temperatura del eje x, más b. Entonces yo, conociendo la temperatura y conociendo m y b, son dos parámetros, estos dos son parámetros. Entonces yo podría, dada una temperatura, saber cuál es la densidad del agua, sin necesidad de estar haciendo interpolaciones, ni estar leyendo en tabla, ni nada. Entonces esto me genera a mí un valor muy importante si yo quiero modelar esto después en un algoritmo mucho más complejo, donde dada una temperatura yo quiero estar conociendo la densidad del agua en todo momento. Aquí el tema importante que nos va a ocupar hoy en el curso de métodos numéricos es cómo hago para hallar esas dos constantes, cómo hago para hallar m y cómo hago para hallar b, dado un conjunto de datos experimentales en este caso, ¿cierto? Miren que esto es una línea recta, esto es la ecuación de una línea recta, y por tanto, el proceso de regresión que vamos a hacer, el proceso de regresión entendido como encontrar estos dos parámetros, m y b, va a ser una regresión lineal. ¿Por qué lineal? Porque el modelo bajo el cual vamos a estar asumiendo que los datos se comportan es una línea recta, así como esta. Pero no solamente hay regresiones lineales, puede haber regresiones de cualquier tipo, polinómicas, exponenciales, logarítmicas, bueno, hay la función que uno quiera, uno le puede hacer un proceso de regresión y después vamos a ver cómo se puede hacer. Ahorita pues nos vamos a concentrar en esta, la regresión lineal, que es la más sencilla y nos va a permitir ilustrar cuál es la lógica detrás de un proceso de regresión. Entonces, como les digo, en la ingeniería es muy común encontrarse con este tipo de datos, de que yo tengo datos tabulados y pues me gustaría a mí no tenerlos tabulados, sino tener una ecuación que los describa. Aquí hay un ejemplo. Los libros de fisicoquímica, los de termodinámica, en muchas partes hay datos tabulados y yo quiero saber cuál es la propiedad de una sustancia, por ejemplo, a cierta temperatura o a cierta presión. Por ejemplo, hay otras veces en lo que interesa es explicar esos datos, que era lo que les estaba comentando a través de un modelo. Cuando nosotros hablamos de un modelo, a veces uno cree que modelar es una cosa pues sofisticada y compleja, pero un modelo es cualquier relación matemática, cualquier función que me describa un fenómeno físico cualquiera. Por ejemplo, la ecuación que nosotros vimos hace un momento, decir que la densidad ρ es igual a mt más b, esto ya es un modelo matemático. Dice, sí, eso es un modelo. Sí, eso es un modelo, porque miren que es una función matemática que me está describiendo cómo se comporta la densidad a diferentes temperaturas, y ya está. Entonces, hay veces los modelos pueden ser muy complejos, como otros pueden ser muy sencillos, como este que tenemos aquí. Pero el objetivo fundamental de nosotros, vuelvo y repito, pues para este modelo va a ser determinar los parámetros que mejor ajustan los datos. Y en eso es que nos vamos a centrar. Y a eso es que se dedica la regresión, a encontrar los parámetros, es decir, m y b de un modelo, en este caso un modelo lineal. Hay otros modelos que tienen más parámetros, otros que tienen menos parámetros. Eso va a depender del tipo de modelo que nosotros tengamos, pero todos tienen parámetros. ¿Cuál es el objetivo de la regresión? Encontrar los parámetros que mejor ajustan los datos. Y cuando hablamos de esto de mejor, nos vamos por allá como esto nos lleva como a pensar en que, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es lo óptimo, ¿cierto? Sinónimo de algo que es mejor es algo óptimo. Y eso nos lleva a pensar en optimización, ¿cierto? Es como que para encontrar nosotros algo mejor tenemos que hacer un proceso de optimización. Y para hacer optimización
nosotros vimos un montón de métodos numéricos, ¿se acuerdan? Que vimos que el método de la sección dorada, que el método de búsqueda aleatoria, que el método del gradiente, que el método de, de Fletcher-Rips, que es el método del gradiente conjugado. Entonces aquí eso es una combinación de cosas, porque para encontrar nosotros los mejores parámetros vamos a tener que hacer una optimización. Entonces por eso no es casual que hayamos visto primero el tema de optimización y luego pues este tema de regresión. Entonces vamos a continuar por acá. Una de las técnicas más usadas para hacer regresión es la que se conoce como la regresión por mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados. Y ese nombre de mínimos cuadrados no es fortuito. Esto resulta de la función que vamos a describir para optimizar. Ahí debemos generar nosotros una función que nos permita hacer una optimización sobre ella y que como resultado obtengamos los mejores parámetros que ajustan de mejor forma esos datos experimentales que tengamos para dar una tabla. Ese es nuestro objetivo con la regresión. Entonces, esta regresión por mínimos cuadrados pues va a consistir en lo siguiente. Ajá. Cuando nosotros generalmente hacemos un experimento en el laboratorio o en la industria o donde sea, y del cual estamos obteniendo datos, generalmente cuando yo hago un experimento tengo errores asociados al procedimiento. Por ejemplo, si yo estoy midiendo la concentración de una sustancia, estoy midiendo la concentración de una sustancia y cómo se asocia la concentración de esa sustancia con el color. Por decir cualquier cosa, yo le agrego un pigmento a un alimento en ciertas concentraciones y luego mido el color. Y yo quiero establecer qué concentración, a qué concentración corresponde qué color. Entonces yo puedo tener una tablita aquí con la concentración y aquí con el color. Entonces yo tengo la concentración aquí, le agregué 0.5 molar, le agregué 1 molar, le agregué 1,5 molar. Y luego el color yo lo puedo caracterizar a través, por ejemplo, de un espectrofotómetro o de un colorímetro. Y yo tengo el color aquí. Y yo tomo varias medidas de ese color, digamos por triplicado. Entonces, para 0.5, el color, digamos que estoy midiendo amarillo. Entonces, medio 1,7. Luego vuelvo y mido para la misma muestra, bajo las mismas condiciones, solamente que lo vuelvo a medir, me dio 1,8. Y lo vuelvo y lo mido, vuelve y me da 1,7. Y uno se pregunta, bueno, pues, ¿cuál es el valor real? ¿Por qué me fluctúa el valor si estoy midiendo exactamente de la misma forma, el mismo color en la misma muestra, que tiene la misma concentración? Y resulta que eso es un proceso natural. Eso no quiere decir que yo esté midiendo mal, sino que cuando yo leo un parámetro físico, hay un error asociado. Y normalmente ese error, en condiciones normales, distribuye de una forma según una distribución normal. Entonces uno puede asumir que estos datos que estoy obteniendo son datos que vienen de una distribución normal. Por así decirlo, ustedes se acuerdan que la distribución normal es una distribución que viene algo como así, es simétrica respecto a este eje, al eje Y, y que yo voy a tener una probabilidad de que un dato ocurra dentro de cierto rango, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo datos experimentales, es normal de que yo tenga cierto error asociado a la medición. Ese error es inevitable y es natural. No quiere decir que cuando yo esté midiendo y cada vez me da diferente, esté midiendo mal, sino que es un error asociado. Ahora, hay de cosas a cosas, porque una cosa es yo decir que me dio 1,7, 1,8 y 1,7, a yo decir que me dio 1,7, 1,8 y 25,2, ¿cierto? Obviamente este dato está totalmente desfasado del resto. Una cosa es que me dé una variación natural y otra cosa es que me dé una cosa pues súper loca. Eso sí ya no tiene razón de ser. Y aquí digo, bueno, aquí sí hay un error. Tengo que volver a repetir ese experimento. Entonces, cuando
yo llevo estos datos a un proceso de regresión, cada uno de estos datos va a tener un error asociado con la curva que supuestamente me va a predecir. Porque si yo luego, con estos datos que tengo aquí, construyo un modelo de regresión que puede ser, qué sé yo, que también sea una línea recta, por decir cualquier cosa, simplificando el asunto. Entonces yo tengo, por ejemplo, que para predecir el color va a ser igual a C0 más C1 por la concentración. Entonces, dada una concentración y estas dos son constantes, pues me da un color. Pero miren que esto siempre me va a dar un mismo número. Para una concentración que yo ingrese, siempre me va a dar un color. Siempre me va a dar el mismo color. Entonces yo voy a tener un error respecto a los datos experimentales. Siempre va a haber un error asociado. La idea es que ese error sea lo más pequeño posible. Por eso el proceso de regresión es por mínimos cuadrados. Aquí ya sabemos por qué de mínimos, porque queremos que los errores sean lo más pequeño posible. ¿De qué? Del modelo respecto a lo que yo obtuve experimentalmente, por ejemplo. Entonces, ahí ya vamos a entrar en la parte matemática. Sin embargo, pues quiero preguntarles hasta este punto cómo vamos. Bien, bien, profes, claro. Bien, listo. Entonces, miren ya en la parte matemática vamos a empezar en una descripción en términos ya de lo que es una regresión, pero lineal. Miren que cuando hablamos de lineal es porque el modelo bajo el cual queremos ajustar los datos es una línea recta. Esto no quiere decir que todas las regresiones sean lineales, hay regresiones de cualquier tipo, pero lo que vamos a describir aquí en la clase, así a grandes rasgos, de forma analítica, va a ser la regresión lineal, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Entonces yo quiero ajustar a través de una línea recta una serie de puntos, x, y. Yo sé que para yo ajustar por una línea recta esos puntos, pues el modelo va a ser este que está aquí. Y igual a 0, que sería el intercepto, más A1, que sería la pendiente, por X, más un error. Miren que esta parte que está aquí constituye algo fundamental para nosotros, más un error. Porque este modelo no va a predecir 100% todos los datos experimentales y no queremos eso, queremos es que siga una tendencia general. O sea que siempre va a haber un error asociado a una medición cualquiera. La idea es que esos errores sean lo más pequeños posibles, lo más pequeños. Y de ahí es donde vamos a sacar la estrategia con la cual vamos a obtener los parámetros, porque miren que inicialmente tanto A0 como A1 son desconocidos, yo esos dos no los conozco, yo no sé cuánto valen. El objetivo de nosotros en un proceso de regresión lineal es hallar A0 y hallar A1, cuánto vale A0 y cuánto vale A1, de tal forma que los errores, este error, sea lo más pequeño posible, sea el mínimo. Esa es la idea, encontrar a 0 y a 1, que son desconocidos, los vamos a hallar, pero con una condición, que este error sea lo más pequeño posible, que sea lo mínimo mínimo. Entonces ahí viene la estrategia, que va a ser la siguiente. Yo puedo despejar el error, ¿cierto? Miren, de esta ecuación despejé el error, simplemente pues pasé este al otro lado a restar y este también, y me queda esta expresión que tengo aquí, que el error es y menos a0, entonces pasando este a restar al otro lado, e igual este, menos a1 por x. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo una tabla con datos, tengo por ejemplo aquí, tengo mis x y mis y, tengo aquí una x, tengo mi y, entonces yo para cada valor de x, tengo un valor de y. Y esto es experimental. Yo fui al laboratorio y medí, sea cual sea mi X y mi Y, ¿cierto? Puede ser una concentración versus color, puede ser una temperatura versus densidad,
puede ser cualquier dos propiedades que yo quiera relacionar. El tema es que yo tengo mis datos, experimental X y Y experimental, pero cuando yo ya tengo A0 y A1 calculados, por decir cualquier cosa que ya los tenga, cosa que no, porque pues la idea es estimarlos, entonces yo puedo hallar un Y calculado, ¿cierto? Yo puedo, ingresando esta X en el modelo, aquí, la multiplico por A1, la sumo a 0 y me da un Y. Yo tengo para cada uno de estos valores un Y calculado. Tengo un Y experimental y un Y calculado. Entonces, yo también puedo tener aquí el error de cada estimación. ¿Cómo calculo el error? Pues la resta de estos dos. El error va a ser el Y calculado menos el Y experimental. Con esto, pues yo tengo cada uno de estos errores. Miren aquí, este Y sería para nosotros el Y experimental y esto de aquí hasta aquí sería el Y calculado. Miren que estas dos expresiones son equivalentes. Entonces, miren que este error es para cada estimación. Para cada valor de X que yo tenga, corresponde un valor de Y experimental, Y calculado, entonces va a haber un error. Entonces, ¿qué pasa? Yo, si sumo todos estos errores, así como están, pueden ser que unos sean negativos y que otros sean positivos, ¿cierto? Van a ver aleatoriamente, pues, o dependiendo cómo se distribuyan los datos, van a haber unos negativos y otros positivos. ¿Qué pasa? Si yo sumo un valor negativo con uno positivo, tienden a cancelarse, ¿cierto? Entonces eso no me va a dar una buena indicación de cuándo yo voy a estar en un mínimo. Yo quiero que todos los errores, por ejemplo, se sumen, no que algunos sumen y otros que resten. Lo usual, y por eso se llama mínimos cuadrados, es tomar este error y elevarlo al cuadrado. ¿Qué pasa cuando uno eleva un número al cuadrado? Que independientemente si era positivo o negativo, se vuelve positivo, por la ley de los signos. Si yo multiplico, por ejemplo, un error que sea menos 2, un error de menos 2, lo elevo al cuadrado, me da positivo, y si el error era 2, lo elevo al cuadrado, igual me da positivo. Entonces ya, independientemente de si el signo del error era positivo o negativo, cuando yo lo elevo al cuadrado, todos me quedan positivos, y ahí sí todos van a sumar. Y como todos van a sumar, yo tengo una mejor indicación de cuándo voy a tener el mínimo de ese error. No porque se estén anulando por signos contrarios, sino porque efectivamente cada una de las contribuciones de los errores es pequeña en sí misma. No porque se estén anulando por cuestión de signos positivos y negativos. ¿Cierto? Entonces miren que eso nos lleva por un razonamiento muy lógico y muy práctico de por qué la regresión la llaman regresión por mínimos cuadrados. Es porque, por un lado, son los errores al cuadrado y lo que queremos hacer con esa función de los errores es minimizarla, pero se llama mínimos cuadrados, ¿cierto? Entonces, de ahí nos queda un paso lógico a seguir, es cada estimación de X y de Y calculado tiene un error, entonces yo voy a tener tantos errores como datos experimentales tengo. Si tengo 10 líneas aquí en la tabla, voy a tener 10 errores. Entonces yo lo que voy a construir es una función con la sumatoria. Yo voy a tomar desde i igual a 1 hasta el último dato, desde el primer dato hasta el último, y voy a sumar todos esos errores. Y esto va a ser la sumatoria de los residuos, de los residuales o los errores. Y esta va a ser mi función. Es la suma de todos los errores al cuadrado que corresponden a el dato experimental menos el calculado, que sería esta expresión que está acá. Con esta es que vamos a construir los errores. ¿Cierto? Hasta acá, ¿cómo vamos? Preguntas. Por mi parte, bien, profe. Bien, profe. Bien, listo. Entonces, miren cómo nos queda esa expresión por acá.
esta va a ser nuestra función objetivo, la suma de los errores al cuadrado. Que traduciendo eso pues ya a cosas que podemos calcular sería esta que está acá. Es el valor experimental menos lo que predeciría el modelo. Miren que esta parte de aquí, esta es el dato experimental y toda esa expresión que encerré aquí en este recuadro rojito sería el dato calculado. Miren que esto que está aquí es justamente la predicción del modelo, porque el modelo que nosotros tenemos es que Y es igual a A0 más A1 por XY. ¿Cierto? Entonces, todo esto es esto mismo, como quien dice que ese es el Y calculado. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es restando el experimental menos el calculado al cuadrado. ¿Al cuadrado por qué? Porque yo no quiero que los errores se me anulen por cuestiones que unos son negativos y otros positivos, sino que si esta función va a ser pequeña, sea porque cada contribución de cada error es pequeña en sí misma. Y ahí ya llegamos a la estrategia de cómo hacemos para encontrar la mejor. ¿Cuál es la mejor línea que atraviesa todos esos datos? Es aquella que minimiza la suma de los errores residuales al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros en este momento? Queremos, con esta función, que es SR, que se describe de esta forma como una sumatoria, es minimizarla. Y nosotros ya tenemos un montón de estrategias para hacer minimización. ¿Se acuerdan? Que tenemos por allá el método del gradiente conjugado, el de búsqueda aleatoria, el método del descenso acelerado, que es el método del gradiente. Pero también tenemos una estrategia analítica. Si nosotros queremos encontrar el mínimo de una función, lo que hacemos es derivar, igualar a 0, y mirar pues si efectivamente ese punto crítico que encontremos es un mínimo. Eso fue algo que hicimos al inicio del tema de optimización y que pues vimos que había que derivar, igualar a 0. Y esas cosas pues que ustedes ya saben de sus cursos de cálculo. Entonces, eso mismo vamos a hacer con esta función que tenemos acá. Esta función que corresponde a la sumatoria de los errores al cuadrado, la vamos a derivar, la vamos a igualar a 0 y vamos a encontrar cuáles son esos valores que hacen que esta función sea mínima. Pero miren que en nuestro caso, nuestras incógnitas no son las usuales. Porque cuando yo tengo en mi proceso de regresión, yo tengo una tabla por acá, yo tengo XY, tengo Y y tengo valores. O sea que en mi caso, Y, perdón, y XY no son incógnitas, porque yo los tengo, mire que están tabulados por acá en una tablita. Entonces, ¿cuáles serán realmente mis incógnitas en esta ecuación? Mis incógnitas aquí son A0 y A1, que son los parámetros desconocidos que necesito hallar. Y ahí hay que hacer un cambio de chip. Aquí lo que son constantes, A0 y A1 son constantes. Me dice, sí, normalmente son constantes, pero miren que no, en este caso, A0 y A1 son las incógnitas de mi problema de optimización. Porque yo no sé cuánto valen. Yo necesito encontrar valores de A0 y A1 de tal forma que la suma de los errores al cuadrado sea lo más pequeña posible. Entonces, respecto de qué vamos a derivar, respecto de A0 y respecto de A1. Es una derivada parcial respecto de A0 y de A1. Y debemos tener muy claro y entender por qué lo vamos a derivar respecto de A0 y A1. Es porque esas son nuestras incógnitas en este problema. X y Y no son incógnitas, porque miren que están tabuladas. Estos son datos que yo tengo tabulados y que tengo claros desde el principio. Yo fui al laboratorio, hice mis experimentos y tengo mis valores. Pero A0 y A1 sí son desconocidos. Entonces, si yo hago esa derivada, vamos a derivar, por ejemplo, acá SR respecto de A0, entonces me va a quedar así, es una derivada parcial, ¿cierto? De SR respecto de A0. Entonces voy a derivar esto respecto de A0. Entonces tengo que utilizar la regla de la cadena. Primero, entonces va a ser
2, derivando pues al cuadrado, y me queda 2 por y menos a0 menos a1 x y. Entonces, lo que hice en esta primera derivada es derivar x al cuadrado, bueno, o la función, lo que está en el interior, que está al cuadrado, bajo el 2 y que esto queda igual. Y luego derivo respecto de a0. Esto es constante respecto de a0, esto también, entonces estos dos se me cancelan. Y aquí, derivando a0 respecto de a0, me queda menos 1, ¿cierto? Y esa sería la derivada respecto de a0. Ahora, si yo derivo respecto de a1, va a quedar algo similar. La primera derivada queda, utilizando por regla de la cadena, queda igual. 2 por y menos a0 menos a1 x y. Y ahora la derivada interna, que ya es respecto de a1. Esta respecto de a1 es constante, se cancela. Y este respecto de a1 nos queda menos xy, ¿cierto? Si alguien de pronto no lo ve claramente, me cuenta y lo explicamos un poco más detenidamente. Pero esas son las dos derivadas. Primeras derivadas parciales respecto de a0 y a1, respectivamente. Ahora, si yo quiero hallar el mínimo, bueno, o el punto crítico, porque no sabemos si es un mínimo o un máximo, el punto crítico, yo debo igualar a 0 estas dos expresiones y resolver ese sistema de ecuaciones que se me genera. Al yo resolver ese sistema de ecuaciones, encuentro el punto crítico y pues les anticipo que va a ser un mínimo, ¿cierto? Ese punto crítico que hallemos ahí va a ser un mínimo. Entonces, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, entonces vamos a pasar allá. Aquí están las dos derivadas, pues ya bien escritas. Entonces, igualamos esas expresiones a 0 y hacemos el proceso de despejar a 0 y a 1, que ese va a ser pues como nuestro objetivo. Miren que a0 y a1 son realmente las incógnitas, por eso derivamos respecto de a0 y a1. A eso hay veces puede costar un poquito de trabajo porque uno está ya acostumbrado que las incógnitas son x y y, pero aquí x y y son datos conocidos porque son datos experimentales. Ahí me vuelvo insistente en ese asunto, pero es importante que esté claro pues que x y y no son las incógnitas en nuestro caso, son a0 y a1. Bien, entonces vamos a igualar a 0 ambas derivadas y hacemos la manipulación algebraica que corresponda. Listo. Entonces, igualamos a 0 la primera y la segunda. Miren que ahí lo que hice fue distribuir esa sumatoria. Que las sumatorias distribuyen sobre las operaciones de suma y resta. Las sumatorias son un operador lineal. Aquí, miren este comentario que está aquí, que sería respecto a este término que está aquí. Miren que si yo sumo n veces a 0, esto es lo que está diciendo aquí, voy a sumar desde 1 hasta n, este término a 0, voy a sumar a 0 más a 0 más a 0 más a 0 más a 0. ¿Cuántas veces? N veces. Pues eso al final lo que me resulta es pues simplemente n veces a 0. De ahí, si yo hago este reemplazo acá y despejo a 0, me queda una expresión como esta que tengo aquí.
con A0 despejado. Se dirán, bueno, ¿de dónde salió eso que tenemos ahí? Entonces, si yo reemplazo todo esto que está aquí simplemente por n a sub 0, yo escribo esta de otra forma, por a0, entonces yo puedo pasar este término que está restando, a ver, pasemos este término que está restando al otro lado a sumar, y este a restar, y luego lo multiplico por menos 1, pues le cambia el signo. Entonces, este término que está aquí, este, sería este mismo. Este que está aquí sería este que está aquí. Y simplemente como para terminar de despejar este está multiplicado por n, pues esta n la paso a dividir a ambos términos, entonces pero me queda 1 sobre n y a1 sobre n, ¿cierto? Digamos que ahí el despeje no es demasiado complicado. Simplemente despejar a0 de esta expresión y me queda así. Miren que como A1 es una constante, puede salir de la sumatoria. Eso fue lo que ocurrió aquí con este A1. A1 salió aquí y pues simplemente queda XY internamente. Muy bien, entonces miren que aquí lo que hicimos fue despejar a A0 de la primera ecuación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este A0 que está despejado de la primera ecuación lo vamos a reemplazar, este A0 lo vamos a reemplazar aquí, en la segunda ecuación. Para que esta ecuación segunda, esta, quede en términos de solo de x1, de x1 no, de A1, perdón. Miren que aquí hay un A0, pero si yo reemplazo A0 por lo que es igual, ya toda esta expresión me queda en términos solo de A1. Como incógnita puede, ¿cierto? Queda X, Y, Y, pero eso no son incógnitas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Hacer ese reemplazo. Entonces, acá lo tenemos. Esto que está acá y acá está acá es lo que acabamos de despejar como A0. Y el resto de términos que están ahí, pues es básicamente lo mismo que ya estaba. Para la segunda ecuación, ¿cierto? Entonces, esta ecuación nos queda toda en términos única y exclusivamente de A1, como incógnita, ¿cierto? Miren que ya A0 no aparece por ningún lado. Entonces, básicamente lo que hicimos fue despejar una A0 en una de las ecuaciones y reemplazarla en la otra. Eso es uno de los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Los métodos que aprendimos por allá incluso en el colegio. Pero solamente que aquí hay un montón de sumatoria. Entonces eso puede ser que parezca complicado, pero en realidad no nos vamos a dejar complicar por esto. Entonces, ¿qué nos queda de aquí? Ya lo que queremos hacer es operar esta ecuación para despejar este término. Miren que aparece solamente en dos partes. Entonces vamos a tener que hacer operaciones para que esta ecuación que está allí llegue a buen puerto. Entonces vamos a hacerlo. Ahí voy a detenerme un instante aquí para poder que lo hagamos juntos por acá, porque aquí no está escrito. Pero lo podemos hacer por aquí. Entonces, aquí tengo la expresión. Esta es la que queremos despejar. Entonces, yo lo primero que puedo hacer es distribuir. Vamos a distribuir esta sumatoria para cada uno de estos dos términos. Entonces, voy a hacer esa distribución. Aquí. Entonces, sería este por este. ¿Sí o no? Y tenemos que tener en cuenta este menos. Menos por más da menos. Muy bien. Ahora, menos por menos da más. Entonces viene aquí con más. Vendrá entonces esta expresión por esta expresión.
Y ahí pues básicamente lo que hicimos fue distribuir romper este paréntesis. Menos por más da menos, menos por menos da más. Este término por este pues queda así. Y este término por este pues queda así, ¿cierto? Ahora vamos a agrupar términos semejantes. Miren que este y este son términos semejantes pues para agrupar. Entonces podemos factorizar según A1 y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces aquí podemos agrupar respecto de A1 y nos va a quedar algo como esto. Voy a borrar todo esto, aquí voy a borrar A1 y todo esto nos queda dentro de un paréntesis muy grande, muy multiplicado por A1, ¿cierto? Y básicamente lo que hicimos fue factorizar A1 como factor común y el resto queda igual. ¿Cuál es el siguiente paso? Todos estos términos que están aquí los va a pasar al otro lado de la igualdad, porque todos estos términos no tienen A1, no tienen en ninguna parte A1. Entonces, eso es lo que sigue. Entonces, pasemos todos estos que están acá al otro lado, pero deben pasar pues con el signo cambiado, ¿cierto? Entonces, este queda con el signo negativo y este queda con el signo positivo. Entonces yo los puedo cambiar de orden para que el negativo me quede a este lado. Así, a este pues simplemente le quito este positivo y me queda así, ¿cierto? Simplemente pasé estos términos que están aquí a este lado, al otro lado de la igualdad, y los paso pues con signo contrario. Y ya, ¿qué me queda? Pasar este paréntesis al otro lado a dividir. Y ya con eso quedaríamos más listos que un berraco. Aquí pasemos todo esto, lo voy a pasar así. Y voy a poner todo esto dentro de un paréntesis, ahí me disculpan un instante. Listo. Aquí. Este pues lo borro, porque esto ya pasó al otro lado. Y aquí nos queda la expresión. Ya finalmente hemos despejado entonces a 1. Pasé todo esto que estaba multiplicando a dividir al otro lado, pues al otro lado en la expresión. Y ya, ahí lo tenemos. Entonces, miren que ya tenemos el despeje completo de lo que es A1 acá. Y esto debería ser algo equivalente a lo que tenemos aquí en la diapositiva. Vamos a ver. Ahí está. Digo equivalente, no igual, ¿cierto? Porque miren que si comparamos esta expresión que tenemos aquí con la que está allá, puede ser que difiera en algunos aspectos. La voy a poner aquí en paralelo. Esta fue la que acabamos de deducir. Y esta es la que está en la diapositiva. Ustedes dirán, ¿son iguales? ¿Difieren en algunas cosas? O sea, yo tengo una duda, tal vez en uno de los pasos se te olvidó una n por ahí, cuando factorizaste a su 1. Acá. Acá, sí, por aquí hay una n que me quedó faltando, Jorge. Sí, a ver, yo veo. Hagámoslo otra vez. Este multiplica acá, queda bien. Y este acá. 1 sobre n. Acá. Y acá quedaría 1 sobre n. Sí, señor. Sí, señor. 1 sobre 1 sobre n. 1 sobre n. Ajá. Y aquí, listo. Entonces este 1 sobre n sigue viniendo acá, ¿cierto? 1 n aquí. Bien. Y este pues quedaría acá, entonces también 1 sobre n. ¿Alguna otra cuestión de pronto, Jorge, que hayas visto? ¿O eso fue lo único? Pues eso fue lo único que yo vi. Listo, muy bien. Entonces, miren que aún así no son iguales. Pero, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos, por ejemplo, ambas expresiones
esta y esta por n. Si yo multiplico el numerador y el denominador por n, pues no debería afectar, ¿cierto? Porque pues multiplicar y dividir entre n es como multiplicar por 1 y la expresión debería quedar igual. Pero la consecuencia aquí va a ser la siguiente. Si yo multiplico por n esta expresión, esto se me vuelve un 1, pero aquí me aparece una n. Y si yo multiplico por n toda esta expresión, aquí esto se me vuelve un 1, pero aquí queda multiplicado por n. ¿Cierto? Multipliqué por n de arriba y abajo. Y vamos a ver los términos cómo quedan. Quedaría n por la sumatoria de x y y, este. Entonces sería n por la sumatoria de x y y. Luego este queda sumatoria de y por la sumatoria de x y, este. Que es sumatoria de x y sumatoria de y. ¿Sí lo ven? Pero están como están en lados contrarios, están restando. Este que va acá y este que va acá. Vamos a ver si la expresión de abajo también quedó al revés, entonces todo estaría bien. Entonces, esta que está aquí sería, pero no con flecha, sino con este, n por la sumatoria de x y al cuadrado. N por la sumatoria de x y al cuadrado. Y esta es la sumatoria de xy por la sumatoria de xy. Sumatoria de xy por sumatoria de xy. ¿Sí ven? Y aquí también quedaron cambiados. O sea que el signo queda igual, ¿cierto? Pues si yo invierto este y invierto este, pues el signo vuelve y me queda igual. Entonces, estas dos son expresiones equivalentes. La que dedujimos aquí, a partir de este procedimiento, y la que está en la diapositiva. Son expresiones totalmente equivalentes. Y vimos pues de dónde sale. Vimos de dónde sale, que no es pues como algo raro ni nada, es simplemente derivar la función objetivo, que para nosotros es la sumatoria de los errores al cuadrado. Esas derivadas las igualamos a 0 y pues simplemente despejamos el sistema de ecuaciones que se genera. Entonces miren que tenemos una expresión, yo pongo esto otra vez en modo presentación aquí. Tenemos una expresión para A1 que depende de puras cosas conocidas. Todo lo que está en el lado derecho de esa expresión son cosas conocidas. N es el número de datos que yo tengo. N es el número de datos conocido. X, Y y Y, ambos los tengo, porque son datos que están en una tablita, ¿cierto? Yo tengo todos mis X, Y y tabulados aquí, Y el resto, pues, es hacer sumatorias y multiplicaciones, sumas y restas. Entonces yo ya tengo una expresión analítica para hallar A1. Y una vez yo tenga A1 aquí, A1, puedo devolverme a la expresión por aquí, me disculpan, me devuelvo un momentico, a esta expresión para A0 con A1 conocido y hallo A0, porque el resto son cosas conocidas. Entonces miren que es un procedimiento. Una vez yo ya tengo estas dos ecuaciones, que son las que vamos a utilizar para hacer el proceso de regresión, es un procedimiento de hacer sumas, hacer multiplicaciones y operaciones algebraicas, pues para hallar estos dos parámetros, A0 y A1. Y tenemos esas dos expresiones matemáticas que están allí. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien, entonces miren, tenemos dos expresiones, una para A0 y otra para A1, que nos permiten hallar esos parámetros. Miren que el objetivo de nosotros era encontrar los parámetros de esa regresión lineal, de esa ecuación lineal, que minimizaban la suma de los errores al cuadrado. ¿Cómo sabemos que estas dos expresiones minimizan la suma de los errores al cuadrado? Porque sabemos que para hallar A0 y A1 derivamos la expresión de la sumatoria de los errores al cuadrado, la igualamos a 0 y hallamos ese punto crítico. Ese punto crítico es un mínimo, efectivamente. Se podría comprobar, pero no lo vamos a hacer. Vamos a asumir que es un mínimo y efectivamente lo es. Entonces ya sabemos por qué estas expresiones conducen a la minimización de la suma de esos errores. Es porque efectivamente parte de un proceso de derivación
que igualamos a cero y sabemos que eso matemáticamente, desde los cursos de cálculo, conduce a un punto crítico, que para nuestro caso es un mínimo. Bien, entonces, vamos a ilustrar esto con un ejemplo para que lo pongamos en funcionamiento y entendamos pues cómo funciona en este caso la regresión lineal. Miren que es lineal en la medida en que el modelo bajo el cual dedujimos todas estas ecuaciones es un modelo lineal, es un modelo de una línea recta. Para cada tipo de regresión pues saldrán expresiones diferentes, pero después vamos a ver ahorita en un momentico una estrategia que no va a requerir el hecho de que nosotros hagamos todo este proceso de derivación, nada de eso. Lo vamos a hacer un poco más sencillo. Pero pues al menos en esta regresión lineal valía la pena ver de dónde salen esas ecuaciones que nosotros aplicamos pues para hacer regresión lineal. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo. Resulta que cuando uno está en el laboratorio es usual hacer curvas de calibración. No sé si ya algunos de ustedes han pasado por los cursos, por ejemplo, de análisis instrumental o química analítica y en el laboratorio han tenido que hacer curvas de calibración. Algunos puede ser que sí, a algunos les suena la palabra, pero de pronto no han podido ir al laboratorio a hacer las curvas. El caso es el siguiente. Cuando yo quiero hacer cuantificación de una sustancia, lo usual es hacer una curva de calibración. Por lo siguiente, vamos a ponerlo en contexto de pronto para las personas que no hayan tenido la oportunidad de ir al laboratorio ni sepan de qué va esto. Digamos que yo quiero determinar cuánto hierro hay en un alimento. Digamos cuánto hierro hay en una remolacha. La remolacha, digamos que tiene hierro y yo quiero saber cuánto hierro tiene. Entonces, yo para hacerlo, lo que hago es un tratamiento a la muestra, tomo esa remolacha, la diluyo con unos solventes, la macero, le extraigo esa parte que es soluble en agua y eso lo purifico y lo llevo a un equipo, que ese equipo me mide una cosa que se llama una absorbancia. La absorbancia es cuánta radiación de la que yo estoy incidiendo sobre un material es capaz de absorber el material. El equipo es complejo, pero el funcionamiento es sencillo. Hay una celdita así en la cual yo hago pasar un rayo de luz de cierta longitud de onda muy específica. Este rayo de luz que entra viene con cierta intensidad, él tiene una intensidad sub cero. Y aquí en este recipiente pues va a estar mi juguito de remolacha, ¿cierto? Pues ya bien limpio, bien organizadito, porque no puede tener partículas ni nada. Entonces, cuando esa intensidad de luz incide sobre el material, parte de esa radiación se absorbe, y por eso la propiedad se llama absorbancia, porque es una propiedad de las sustancias que absorben la radiación, la convierten en energía interna. Pero no toda la radiación se absorbe, hay una partecita muy pequeña de este rayo de luz que sale. Entonces, yo sé cuánta intensidad de luz le entregué a esta muestra y sé cuánta salió aquí al final, porque aquí hay un detector, hay un equipo que me detecta cuánta luz alcanzó a pasar. En función de cuánta luz entra y cuánta luz sale, yo puedo determinar cuánta luz absorbió la muestra. Entonces, en función de esa cantidad de luz que absorbió la muestra, eso me da un valor. Vea, la absorbancia de su muestra fue de 0.3728. Pero esta absorbancia no me sirve a mí para yo saber cuánto hierro tiene mi muestra de remolacha, ¿cierto? Yo tengo que comparar eso con algo, porque una absorbancia no es concentración de hierro en ninguna muestra. Entonces yo lo que hago es construir una cosa que se llama una curva de calibración. Yo tengo un estándar puro de la sustancia que yo quiero medir. En este caso es, por ejemplo, un hierro puro de laboratorio que me vende un proveedor, un hierro puro, y con ese hierro yo hago concentraciones diferentes en diferentes tubos de ensayo, por ejemplo. Entonces yo tengo una concentración de 0
es decir, no le agrego el estándar. Le agrego 0.4 partes por millón, 1,2, 2, 2,8 y 3,6. Y a cada una de estas, que son de estándar, es una sustancia pura, entonces yo sé cuánta concentración tiene, les leo la absorbancia, de la misma manera que lo hice con la muestra. Entonces, cuando yo grafico esto en Excel o en papel, lo que sea, voy a tener por aquí la absorbancia, por un lado, esta va a ser la absorbancia, y esta va a ser la concentración. Si yo hago las cosas bien en el laboratorio, esto me va a dar algo como esto. Pues en 0 es 0, aquí. Luego me sale otro puntico por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Profe, eso es quimiometría. Esto lo ven en el curso de análisis instrumental o en análisis físico-químico también abordan, hacen muchas curvas de calibración. Pero eso tiene que ver con quimiometría y con análisis instrumental, medición de sustancias a través de equipos de laboratorio. Entonces van a ver un montón de cursos de esto, empezando con química analítica, análisis instrumental, análisis físico-químico. Digamos, esos son los 3 cursos donde ustedes van a abordar en profundidad estos temas. Pero aquí es ilustrando, pues poniendo en contexto por qué sería interesante para nosotros hacer una regresión con datos que sí nos interesan. Miren que estamos determinando hierro en una muestra. Y para nosotros como ingenieros de alimentos podría ser de mucho interés saber cuánto hierro tiene cierta muestra, porque eso es el quehacer de nosotros, determinar, entre otras cosas, por ejemplo, determinar la composición de un alimento, ¿cierto? Estamos ahí bien, Susi. Sí, profe. Entonces, miren, acá yo puse mis puntos. Entonces yo voy a hacer un procedimiento de regresión lineal, tal cual como lo estamos describiendo aquí de forma matemática, de forma tal que yo pueda trazar una línea que me minimice los errores. Entonces yo voy a ver, esta línea, por ejemplo, que yo voy a trazar aquí no es la mejor. Entonces yo voy a hacer una línea que haga que los errores respecto de este modelo sean lo más pequeño posible. Alguien dirá, esta es mejor, o alguien dirá, no, esta es mejor. Bueno, el modelo matemático es el que nos va a decir cuál es la mejor. Aproximadamente por acá, ¿cierto? Así, más o menos. Miren que cada punto no cae exactamente sobre la línea. No es exacto. Pero aproximadamente esta línea que está aquí me describe el comportamiento general de los puntos, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Que esta línea me minimice la suma de los errores al cuadrado, que de esto va todo esto, ¿cierto? La regresión es por mínimos cuadrados, y eso fue lo que acabamos de hacer ahorita matemáticamente. Entonces, una vez yo tengo esta línea acá, que la construí con mis datos de una curva de calibración, yo vengo con la absorbancia de mi muestra. Miren que esta fue la absorbancia de la muestra. Yo digo, bueno, la absorbancia de mi muestra es de 0.3728. Entonces, arbitrariamente, pues, digamos que aquí sea 0.3728. Vengo a la curva y de la curva hacia abajo leo cuál es la concentración. ¿Sí ven? Lo que el equipo me da es una absorbancia, que es una medida instrumental en un espectrofotómetro. Pero yo ya como tengo mi curva de calibración, yo puedo venir para una absorbancia cualquiera, vengo, leo en la curva y aquí abajo ya sí puedo saber cuál es la concentración de hierro en mi muestra. Y eso me hace puede ser como una transformación, por así decirlo, de lo que es algo que me está dando el equipo, una absorbancia, a algo que es de la vida real, que es algo físico, una concentración. ¿Cuántos miligramos de hierro tengo por cada kilogramo de muestra o por cada litro de muestra? Entonces, para esto, a nosotros ya le vemos totalmente la utilidad. Las curvas de calibración, por ejemplo, en mediciones instrumentales, nos sirven para poder cuantificar cuánto tenemos de cierta sustancia en un alimento. Y para poder hacer eso, nosotros debemos transcribir estos datos que están aquí en forma de tabla a un modelo matemático que va a ser un modelo de regresión. Y ese modelo de regresión se va a comportar tal cual como lo describimos matemáticamente en las ecuaciones anteriores. Entonces, ¿qué vamos a obtener aquí como modelo matemático nosotros?
vamos a obtener absorbancia, va a ser igual a sub 0 más A1 por concentración. Acá lo más probable es que este A0 sea un 0, ¿cierto? Porque es el intercepto. Y la idea es que cuando la concentración sea 0, la absorbancia también lo sea. Entonces, este A0 lo más probable es que nos dé 0. Pero A1 va a ser la pendiente de esta recta. Entonces yo ya con esto, si tengo la absorbancia, puedo despejar la concentración. O si tengo la concentración, puedo despejar la absorbancia, lo que yo quiera hacer con esto. Usualmente es, tengo la absorbancia y tengo que despejar la concentración, porque esta es la que yo necesito. Entonces, esto en el contexto de físico de lo que queremos hacer, ¿cierto? Es el contexto físico e instrumental de una aplicación muy práctica. Ahora vamos a ir a Excel, vamos a llevar estos datos que tenemos acá y vamos a hacer todo el proceso de regresión manual, como lo tenemos descrito con las ecuaciones. Y después vamos a hacer la regresión automática que tiene Excel para que comparemos esos resultados, a ver qué tal nos da y qué tan diferentes son, ¿cierto? Porque Excel hace regresiones lineales de forma automática. Pero pues ustedes saben que esto es un curso de métodos numéricos y aquí estamos abordando el trasfondo de las cosas, cómo funcionan. Y por eso lo estamos haciendo así, ¿cierto? Si no, pues lo haríamos en Excel en un momentico, pero nos perdemos de todo este trasfondo que yo creo que es interesante y sobre todo cuando ya queremos hacer regresiones que no son lineales, que eso lo vamos a ver enseguida. Bueno, entonces vamos a llevar estos datos a Excel. Aquí. Los voy a poner por aquí en una hojita de Excel. Voy a copiar, a ver, control C. Voy a pegarlo solo los valores así, a ver. No. Ahí está mejor así. Los voy a poner así amplios. No sé si si se los copio aquí en el chat, ¿será que los pueden pegar allá? No sé. A ver. No me deja, a ver, aquí. A ver, si de pronto así los pueden pegar allá más fácil. Intenten, si no, pues les dejo aquí esta pantalla para que los copien en un momento. Entonces me va a descargar. Mientras ustedes lo van copiando, yo me voy a mover de lugar para poner a cargar esto. Listo. Estamos aquí. O aún lo están escribiendo. Un segundito, profe. Listo. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a ver acá. Me disculpan un momento. Me voy a traer estas dos expresiones, esta. Y vamos a implementar por acá, ¿cierto? ¿Ves? Invirtió. Ahí. Voy a ponerla aquí. Y esta otra que es la que necesitamos también.
Acá están. Miren, estas dos expresiones matemáticas que fue las que dedujimos ahorita son las que vamos a necesitar implementar acá. Pues para eso, antes de implementar cada una de estas ecuaciones, necesitamos saber cuánto es la sumatoria de los y, cuánto es la sumatoria de los xy, cuánto es la sumatoria del producto de xy por y cuánto es la sumatoria de los xy al cuadrado. Entonces, eso lo vamos a hacer por aquí, vean. Voy a empezar a poner por acá la sumatoria de xy y y es simplemente pues sumar, esta sería la sumatoria de los xy, este de los y. Pero, por ejemplo, necesitamos xy por y. Entonces va a ser, va a poner así, xy por y. Entendiendo pues que concentración es xy y absorbancia es y, ¿cierto? Eso lo voy a poner pues aquí entre paréntesis para que sepamos que este es xy. En la parte pues ya de la descripción matemática, ¿cierto? La descripción física pues va a ser concentración y absorbancia respectivamente. Entonces aquí xy por y ya sabemos a qué va a ser referencia. Y necesitamos xy al cuadrado. Entonces lo voy a poner por aquí, xy al cuadrado. Miren que acá, para calcular xy por y, pues va a ser simplemente multiplicar este por este. Sería xy por y. Y esto lo puedo arrastrar. Y ahora para xy al cuadrado, pues va a ser xy al cuadrado. ¿Qué más necesitamos? No. Bueno, yo creo que ya. Ahí está. Voy a poner estos por aquí a un ladito. Y aquí vamos a calcular entonces los totales. Aquí debajo de este, vamos a poner aquí los totales. Entonces va a ser la suma de todos los xy. Esta que va a aparecer aquí va a ser la sumatoria de los xy, como quien dice que va a ser este término. ¿Cierto? Si yo sumo todos los xy, acá este término es sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xy. Entonces aquí sumo x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Este término que está aquí es este, la sumatoria de los xy. Y así voy a hacer para los demás. Sumo los y, sumo el producto de xy por y, sumo los xy al cuadrado. Estos que están aquí. Me disculpan, acá lo voy a mover y lo voy a poner. Lo que pasa es que aquí no me deja escribir. Al menos así. Sumatoria de xy. Ponerlo así. Esta es la sumatoria de los y. Esta es la sumatoria xy por y. Y esta es la sumatoria de xy al cuadrado. Un momentico, muchachos, ya regreso. Esperen un segundito, por favor.
Listo, ya regresé. Qué pena ahí la interrupción. Bueno, entonces ahí vamos bien. Entonces, esta sumatoria de los XY pues va a ser la suma de todos estos que son XY. Esta sumatoria de Y pues va a ser la suma de todos los Y y así sucesivamente. Ahora necesitamos implementar estas dos ecuaciones en alguna parte. Vamos a hacerlo, por ejemplo, por aquí, por decir cualquier cosa. A0 y A1. Aquí vamos a implementar primero A1, que es la primera que se puede implementar, porque miren que A0 depende de A1. Entonces vamos a implementar A1, que sería n veces. N va a ser el número de datos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces son 6 datos. Aquí lo podemos poner manualmente o podríamos en alguna parte contar cuántos datos hay y que sea una celda. Vamos a dejarlo así. 6, porque son 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces n vale 6. Por la sumatoria de x y y. Miren que la sumatoria de x y y es esta. Está acá. Menos sumatoria de y por sumatoria de xy. Sumatoria de y es esta que está acá. Por sumatoria de xy es esta que está acá. Ahí vamos bien. Esto lo cerramos en un paréntesis para poder hacer la división y abajo otro paréntesis. Aquí viene otra vez n, que es 6, por la sumatoria de los xy al cuadrado. La sumatoria de los xy al cuadrado es esta, está acá. Menos sumatoria de xy por sumatoria de xy. Entonces va a ser sumatoria de xy, esta, por sumatoria de xy, esta misma. Y ahí tenemos ya esa fórmula lista. Muy bien, entonces ahí ya, estamos bien. Me cuentan si ya le puedo dar enter. Espera un segundito, por favor. Listo. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces ahí tenemos ya un valor. Ese es el valor de A1. Ahora vamos a calcular el de A0. A0 dice que es 1 sobre n. Entonces va a ser 1 sobre 6. Y tenemos 6 datos. ¿Cierto? Por la sumatoria de y. Sumatoria de y es esta. Ahí está. 1 sobre n por sumatoria de y. Menos A1 sobre n. Vamos a ponerlo en un paréntesis. Sería A1, que es este que acabamos de hallar, sobre n, que es 6. Por sumatoria de xy. Sumatoria de xy, dalo aquí, es esto. Miren que esas sumatorias es más el miedo que le da a uno, pues, pero en realidad esas sumatorias son sumas ahí en Excel. Igual en Visual son sumas, uno con un acumulador las va sumando. Tampoco es que sean pues mucho problema hacerlas. Y ya con esto tenemos a 1 y a 0. Listo, ahí va. Miren que da un número muy cercano a 0. Exactamente 0 no dio, pero pues es muy cercano a 0, que según la teoría pues debería ser 0. Vamos a redondear esto a 4 cifras, ¿sí? Y ahí está. Entonces, ya nosotros estamos a un paso de terminar. Bien, vamos a insertar
porfa, dos columnitas nuevas por aquí. No, ¿saben qué vamos a hacer? Dejemos este así como está. Y aquí en otra hoja por acá, vamos a generar una gráfica con los datos experimentales y con los datos que corresponden a la regresión. Entonces, voy a insertar otra hoja por acá para que digamos este aquí como los cálculos. Y me voy a llevar esta información que está acá. Esto. Otro no, porque eso ya hace parte pues como del proceso de regresión. Esta concentración, incluso le puedo quitar esto ya de X y Y. Sí. Y aquí a esta absorbancia la voy a llamar absorbancia experimental. Y aquí voy a tener otra absorbancia, pero que va a ser calculada. Al frente. Y vamos a utilizar el modelo con los constantes que acabamos de obtener para poder hacer esta parte acá. Entonces me voy a traer ese A0 y A1 que estaban por allá. A0 y A1. Los voy a traer para acá. Este A0 va a corresponder a A0 y este A1 pues a la 1 que también está allá. Que son los mismos dos valores, simplemente los trae para acá con referencias de celdas. Bien, ahora vamos a calcular aquí la absorbancia que nos da el modelo. Vamos a poner aquí, eso va a ser igual. El modelo va a ser igual para todos los datos. Va a ser A0 y lo fijo con F4, porque este no me va a cambiar. Más A1 lo fijo con F4 por la concentración. Que ese modelo que acabo de ingresar ahí corresponde pues, a lo que sería el modelo lineal de absorbancia igual a A0 más A1 por concentración, ¿cierto? Ese es el modelo. Ese fue el que ingresé aquí. Profe, ¿cómo hizo para pasar los valores de A0 y A1 y no le cambiaran? A mí sí me cambiaron. Sí, así básicamente, te voy a mostrar. Igual, me fui a esta hoja y seleccioné la celda este. Y para este igual, sí, igual, voy a la otra hoja y selecciono la misma celda. Ah, bueno, profe, gracias. Con gusto. Aquí les pongo también el mismo número de cifra. Entonces lo voy a volver a hacer aquí. Sería A0 lo fijo más A1 lo fijo por la concentración. Listo. Y ahí esto lo puedo recorrer. Y le voy a poner el mismo número de cifras que a esos que están acá. Ahí está. Entonces miren que esto que yo tengo aquí es lo calculado con el modelo y esto que está aquí es lo experimental. Y debe corresponder más o menos a los mismos valores. Por ejemplo, aquí este es 0.09, este es 0.086, .26, .25, .40, .41, 56, 58, 77, 75. Son más o menos. Pero es porque esto es un modelo de regresión. Profe, ¿me puede volver a mostrar cómo calcular eso? Gracias. Ahí está. Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, pues ahí estamos. Ahora vamos a graficarlo para que lo veamos cómo es. Voy a seleccionar solo estos dos y voy a insertar esta así, este grafiquito acá.
Un poquito para que me deje manipularlo. Voy a seleccionar lo que es aquí, bien. Y aquí jalo este hacia acá y ahí me agrega los otros. Aquí están los dos, voy a ponerlo acá, las leyendas. Ahí tenemos nuestra gráfica. Esto lo podemos mejorar un poco más, pero aquí a grandes rasgos se ve como los puntos azules son la absorbancia experimental y los puntos naranja son la absorbancia calculada. Para que esto se vea un poco mejor, podemos hacer que en lugar de estos datos, que son la columna C, que es absorbancia calculada, no aparezca como puntos, sino que aparezca solo una línea, que sería la línea de regresión. Entonces uno puede seleccionar estos puntos y venir aquí a hacerle pues los cambios que correspondan. Por ejemplo, yo no quiero que tenga ningún marcador. Yo quiero que no tenga marcador, pero que sí tenga una línea sólida de un color naranja y con una línea un poquito más delgadita. Sí. Y ahí estamos. Miren que ahí está. Ya, ahí me quedo. Entonces, los puntos son los puntos de la curva de calibración que yo hice. Y esta línea naranja es la curva de regresión, la que obtuvimos pues calculando a 0 y a 1. Miren que trata de ajustar los datos de forma general sin pretender pasar por cada uno de ellos. Eso hace una regresión. Seguir una tendencia general que se supone que es lineal sin pretender pasar por ninguno de los puntos en particular. Si observan, ella no pasa ni por este, ni por este, ni por este, ni por este, ni por ninguno pasa, pero está cerca de todos. Ese es el objetivo de una regresión, en este caso lineal, ¿cierto? Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, miren que Excel tiene una opción automática para hacer regresiones, algunas, no todas, pero en el caso de la regresión lineal sí la tiene. Se le pueden dar clic derecho a esto, a los datos, un punto azul cualquiera, clic derecho, y le pueden dar agregar línea de tendencia. Agregar línea de tendencia. Ahí va a salir este panel que está a la izquierda, y nos va a decir qué tipo de función queremos ajustar a esos datos. En este caso para nosotros es lineal, porque estamos haciendo regresión lineal, ¿cierto? Pero miren que hay otras opciones. Las opciones de Excel son limitadas, no tiene muchas. Tiene exponencial, logarítmica, polinómica, media móvil, potencial, pero pues tiene la que necesitamos, lineal. Y aquí en esta parte uno puede hacer lo siguiente, decirle que presente la ecuación de gráfico y por ahí derecho le vamos a decir que presente el valor del R cuadrado. Tenemos esos dos valores por ahí. Entonces miren que ahí tenemos justamente los valores que obtuvimos de forma analítica con el método numérico. Son los mismos dos valores que aparecen aquí. 0.2085, 0.2085, 0.0029, 0.0029. Y Excel incluso nos muestra cómo es la forma de la ecuación. Miren que da exactamente lo mismo. Y es más, esta línea punteada, que es la que Excel hace como la regresión, cae exactamente sobre la línea naranja que nosotros habíamos puesto. Tanto así que ya yo la naranja no la alcanzo ni a ver, porque está una sobre la otra. Pues esta es una forma automática de hacerlo, que Excel lo hace por nosotros. Pero, sin lugar a dudas, Excel va a hacer un procedimiento similar al que nosotros acabamos de hacer. Y ahí ya nosotros valoramos un poco más la herramienta. Nosotros decimos, ve, todo ese montón de cálculos que hace Excel para mostrarnos esa lineecita que aparece ahí. Nosotros ni nos damos cuenta, porque es que uno ni se da cuenta, pero ahí está. Miren que nos dio
exactamente lo mismo que lo que calculamos nosotros de forma, por ejemplo, este. Es exactamente este mismo. ¿Sí lo ven? Solamente que esto ya es un cálculo automático de Excel. Así como lo hace Excel, ustedes lo pueden hacer en cualquier otro software. Hay muchos software que hacen regresiones. Pero pues este Excel yo creo que es muy fácil, porque uno pone los datos ahí, agrega la gráfica y le da clic derecho, agregar línea de tendencia y ya está. Es una opción pues muy valiosa y muy válida. Bueno, hasta acá. Vamos bien. ¿Alguna pregunta? Está claro, profe, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a ver cómo calculamos este R cuadrado. ¿Sí lo ven? Que él nos saca una estadística que llama un R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Este coeficiente de determinación, de pronto para los que no hayan visto estadística, ese coeficiente es un valor que va entre 0 y 1. Y si nosotros vemos un coeficiente de determinación que es muy cercano a 1, eso da una indicación de que la regresión es muy buena. Un R cuadrado igual a 1 es una regresión perfecta. Es decir, que no hay errores entre el modelo de regresión y los datos experimentales. Eso casi nunca ocurre. Lo normal es que sean R cuadrados de 0.999 o como este, 0.9968. Pero si ya caen, por ejemplo, a 0.8, ya es un R cuadrado muy malo, eso ya no está ajustando bien. Entonces, este R cuadrado es una indicación de qué tan bien es el ajuste. Y para eso también hay unas ecuaciones, que es lo que vamos a ver entonces aquí. Ya para terminar, ¿cierto? Aquí simplemente está pues el cálculo de cada uno de los valores. La línea, tal cual nosotros la construimos allá, el gráfico como tal. Y vamos a calcular entonces este R cuadrado. Miren cómo se calcula. Es ST menos SR sobre ST. SR es la sumatoria de los errores al cuadrado. Este SR es la sumatoria de los errores al cuadrado. Ahora, vamos a ver qué es ST. Acá está. ST se calcula de la siguiente manera. Este valor que está aquí es el valor promedio de las Y. Literal, es el promedio de las Y. Y aquí se describe pues la ecuación, pero en palabras más, palabras menos, es el promedio de los valores de la Y. Entonces, al promedio de cada valor de Y le vamos a ir restando cada valor y vamos sumando eso al cuadrado. Y con eso construimos ST. SR, ¿cómo lo construimos? Vamos a ir restando el valor experimental menos el calculado y lo vamos elevando al cuadrado y luego lo sumamos todos. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer eso. Luego lo llevamos a una expresión como esta, o más bien a esta expresión exactamente, y pues vamos a obtener el R cuadrado. Entonces vamos a hacerlo allá. Acá, en Excel. Pero eso lo vamos a hacer aquí en esta hoja. En la hoja 1, que es donde estamos haciendo todos nuestros cálculos, ¿cierto? Voy a mover esto para acá, sí, también. Y aquí voy a agregar entonces más columnas. Voy a poner una columna para Y promedio menos Y al cuadrado. Al cuadrado. Bien, ahí está. Y voy a agregar otra para el Y calculado menos el Y experimental al cuadrado también. Pues aquí lo primero que necesitamos hacer es calcular el promedio de las Y, que sería este. Ese promedio de las Y, pues lo podemos calcular con Excel. Podemos calcularlo por acá. Vamos a calcular Y promedio. Pues simplemente va a ser promedio de todas las Y, ¿cierto? Todos los valores de Y los vamos a promediar y ahí está. Promedio de todos los valores de Y.
te da 0.3504. Entonces aquí ya podemos calcular esto. Va a ser Y promedio, que es este. Me faltó el igual, ¿cierto? Igual. Y promedio es este. Y lo fijo, porque este no me va a cambiar. Este va a ser siempre el promedio de la Y, es uno solo. Menos el Y. Entonces, este Y sí va a ser cada uno de estos. Entonces, pongo este primero, lo dejo libre para que pueda cambiar al cuadrado. Bien. Y este lo puedo recorrer. Y aquí está acá. Y aquí puedo calcular la sumatoria. Y me da aquí la suma de todos los valores. Listo. Ahí está. Lo mismo voy a hacer para este. Entonces este va a ser igual a Y calculado menos Y experimental. Entonces el Y calculado, a ver si aquí no lo tenemos. Pero bueno, lo tenemos por aquí, en esta hoja. Miren que este es el calculado. Entonces Y calculado menos el Y experimental, que es este que está aquí. Profe, disculpe, ¿me puede volver a mostrar el Y promedio? O es Y menos Y promedio. Ahí está, mira los osos. Ah, sí, sí. Entonces, acuérdate de fijar esta. Esta celda fijita para que cuando uno la recorra no se mueva, ¿cierto? Y aquí entonces vamos a hacer Y calculado, que no lo tenemos en esta hoja, está por aquí en esta otra hoja, sería este. Y calculado menos, vuelvo otra vez a la hoja 1, el Y promedio, el Y experimental, que sería este, al cuadrado. Y ahí vamos. Esto van a ser entonces los errores. Por aquí. Entonces, este es ST, este es SR. Este SR va a ser entonces la suma de estos valores que están acá. Profe, en el Y calculado, ¿cuáles fueron los que tomó? Acá Sí. utilizamos este dato, absorbancia calculada. Este. Toda la... Uno, el primero. Ah, Porque ya la idea luego es recorrerlo, ¿cierto? Aquí utilicé el C2, pero de la hoja 2. Porque aquí no tenemos los Y calculados, en esta hoja no los pusimos. Bien, entonces miren cómo es la expresión para calcular el R cuadrado, es ST menos SR sobre ST. Por aquí podemos calcular el R cuadrado. Y vamos a decir R cuadrado. Va a ser ST menos SR sobre ST. Espérame, yo veo aquí, yo sí le veo el cuadrado. El cuadrado. Es porque está dando tan grande. Aquí estoy restando cuáles. Espérame, yo reviso aquí, que es que aquí hay una
No me está cuadrando. Ah, aquí, claro. Es que aquí no es este, sino este. Que este tiene que ser el Y. Y calculado menos Y experimental. Y estos son las X, ¿cierto? Ahí sí me disculpan que ahí. Aquí no era A2, sino B2. Había seleccionado esto. Y aquí es Y calculado menos Y experimental. Las Y son las absorbancias. En este caso, pues, de nosotros. Pero ahí no le sale el menos, se borró. Oh. El menos, al menos. Porque está restando los dos. Sí, acá está, míralo. Ah, es que no lo Sí, sino que puede ser porque no se ve muy bien, pero sí, ahí está, míralo, Susi, aquí es. Ah, no, yo lo estaba mirando, era abajo en la tabla y sale diferente. Pues no se alcanza a ver. Ya. Bueno, ahora sí me está dando pequeño, porque la idea es que en general este CR debe ser más pequeño que ST. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a calcular el R. Va a ser ST menos SR sobre ST, ¿cierto? ST menos SR sobre ST. Y nos va a dar el R cuadrado. Lo voy a redondear un poquito ahí, a 4 cifras. 0.9968. $0.9978, perdón. Y vamos a ver el de Excel cuánto dio. 0.9968. ¿Sí lo ven? Da lo mismo. Entonces eso pone pues de manifiesto que esto que estamos haciendo es una especie de autopsia, por así decirlo, de lo que está haciendo Excel, pero sin que nosotros lo veamos. Pero todos estos cálculos se deben estar haciendo internamente cuando nosotros hacemos una regresión, indudablemente. Entonces, Pero se nos puede dime, orientar, digamos, cómo vamos a usar eso con el TDA. sí, eso es lo que vamos a hacer justamente ahora. Ah, bueno, gracias. Con gusto, Susi. Miren que, Profe, dime, sí, hola. Y por este método se rebajaría el error que se pudo obtener por Solver, o se tiene que llegar al mismo. la idea es que Solver va a dar lo mismo, va a dar exactamente lo mismo. Y eso Y es permitido el error, por ejemplo, que nos dio a nosotros un 11%. O sea, Está- del valor experimental sobre el valor. está grande. Cierto. Sí, está grande. Porque vamos a ver que los errores en realidad se vuelven muy pequeños. Vamos a hacer eso justamente ahora. Y me disculpan que nos vayamos justamente hasta el mediodía, pero la idea es que dejemos esto redondeado para que ya pues demos por terminadas lo que son las sesiones de clase, ¿cierto? Sin embargo, pues si vemos que hay necesidad de que lo veamos en otra clase, pues nos madrugamos el miércoles, ¿cierto? Entonces voy a insertar otra hoja 3. Y aquí voy a tomar estos valores que están por aquí. Voy a, de hecho, a copiar toda esta hoja. La voy a traer aquí. Listo, esta gráfica la voy a eliminar para que nos quedemos aquí. Y esos valores que están aquí, vamos a suponer que lo vamos a hacer con Solver, que yo no hice esta parte de la regresión así con las ecuaciones, porque esto solamente me funciona para regresiones lineales. Y digamos que en el caso de ustedes en el producto de acompañamiento, ustedes ni por las curvas tienen una regresión lineal, ustedes es una regresión pero en general, ¿cierto? Entonces ustedes lo que tienen es un modelo aquí, sea cual sea el que tengan, pero es un modelo que depende de unos parámetros.
y tienen datos experimentales, que estos son los datos que están en el producto de acompañamiento. Ustedes tienen una tabla. Entonces, aquí estos dos valores yo no los conozco, son desconocidos para mí. Entonces los voy a suponer. Voy a suponer un 1 y un 1 aquí también. Entonces miren que ahí la gráfica se me cae. Voy a volver a insertar la gráfica aquí. Y esta también. Esta le voy a hacer el mismo tratamiento que le hice anteriormente. Aquí, marcador, le voy a decir que ninguno. Y de línea a línea sólida, verdecita de tamaño más pequeño. Entonces, cuando uno está aquí, uno ve claramente que pues, el valor de A0 y A1 de 1 pues, no son los mejores, ¿cierto? Porque están, esta línea y esta línea deberían ser casi que la misma. Y ahí se ve que están muy lejos. Arrastrarlo hasta acá. Ahí. Entonces, ¿qué hace uno si lo fuera a hacer con el solver? Construye una función objetivo, que en el caso de nosotros va a ser la sumatoria de los errores al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo hace? Uno tiene por aquí, pues puede uno tener aquí el error al cuadrado. Este error al cuadrado, recuerden que es simplemente el calculado menos el experimental al cuadrado. El error al cuadrado va a ser experimental, bueno, calculado menos experimental o experimental menos calculado, no importa el orden, porque igual va al cuadrado. Entonces el signo siempre se va a volver positivo. Voy a ampliar esto un poquitico. Entonces, ahí tenemos. Si yo arrastro esto, pues voy a conocer los errores de cada uno de ellos. Tal esta línea aquí a esta. Bien, ¿cierto? Experimental menos calculado al cuadrado. Y por aquí puedo construir mi función objetivo, que es SR. SR es la suma de todos estos. La sumatoria de los errores al cuadrado. Miren que en este momento esa sumatoria está dando 38 punto algo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con el solver? Sin necesidad de utilizar las ecuaciones que acabamos de deducir en la clase. Yo puedo venir aquí al solver y plantear el siguiente problema de optimización. Yo quiero que esta función que está aquí, que es la sumatoria de los errores al cuadrado, yo la quiero minimizar, cambiando estas dos celdas, que son las ecuaciones de los parámetros. ¿Cierto? ¿Sujeto a qué restricciones? Bueno, en realidad aquí no hay restricciones, porque A0 y A1 pueden tomar los valores que quieran. Eso sí, ambos deben ser positivos. Entonces le dejo esto de convertir variables sin restricciones en no negativas. Bueno, aunque en realidad pueden ser negativas, incluso esto también hay que quitarlo, porque puede ser que alguna de las dos valores puede que sea negativo. En el caso del producto de acompañamiento, todos sus parámetros que ustedes van a encontrar son no negativos, o sea que esto debe quedar activado, ¿cierto? Entonces, ahí yo le puedo resolver, así como está. Simplemente pongo la función, que sería esta, la quiero minimizar, cambiando estos dos valores que están aquí. Yo lo voy a resolver, y él debería encontrarme los valores. Si lo ven, dice, Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Yo lo voy a aceptar. Y miren que estos dos valores que están aquí son exactamente los mismos que hicimos con el procedimiento de regresión. ¿Sí ven? Son los mismos. 0.0029 y 0.2085. No, todavía no. Entonces, miren que con el solver yo puedo reemplazar el procedimiento de lo que hice pues con las ecuaciones que tengo aquí, con estas ecuacioncitas que están por aquí, de A1 y A0. ¿Qué ventaja me da el solver? Que independientemente de cuál sea esta ecuación, sin importar que sea una ecuación lineal, polinómica, cuadrática, que tenga senos, tangentes, secante, lo que tenga, él igual va a tratar de buscar el óptimo. Cosa que no podemos hacer con esas ecuaciones de A0 y A1, porque esas ecuaciones fueron deducidas única y exclusivamente para regresiones lineales, ¿cierto?
Entonces aquí el solver nos abre un mundo de posibilidades. Y si la ecuación no es una ecuación lineal, sino que involucra otras funciones trascendentes, entonces, ¿qué podemos hacer? Miren que con solver, tranquilamente yo planteando como mi función objetivo la sumatoria de los errores al cuadrado, yo minimizo esa sumatoria de errores al cuadrado en la medida en que encuentro valores de A0 y A1 que son lo suficientemente buenos para que esta línea naranja se parezca más a lo que son los puntos experimentales, ¿cierto? No sé si hasta ahí vamos claros con eso. Sí, profe. Sí, entonces pónganle cuidado a cómo va a ser lo que ustedes van a hacer con el producto de acompañamiento, porque ahí hay una cosa que es de integración de métodos numéricos y precisamente por eso ese producto de acompañamiento no es por molestarlos, no es por complicarles la vida, es para que ustedes desarrollen esa habilidad de integrar diferentes métodos numéricos, porque miren lo que ustedes tienen una variable X que para muchos de ustedes, o yo creo que para todos, es el tiempo. Ustedes, la variable X de ustedes es el tiempo. La variable Y es concentración de alguna sustancia, algunos de un microorganismo, otros de un compuesto químico. Y ustedes no solamente tienen una sola Y, tienen dos Y en la mayoría de los casos, yo creo que en todos. No tienen una sola Y, tienen dos Y. En el caso, por ejemplo, de algunos, lisina y furosina, otros van a tener concentración del producto, concentración del microorganismo y otras cosas, ¿cierto? Entonces, ahí ya ustedes van estableciendo un paralelo, pero los valores de X y de Y ustedes los tienen, que es en una tablita. Ahora, los valores del Y calculado, ustedes no los van a poder obtener tan fácilmente, simplemente reemplazando un modelo. Esos valores de Y calculado los van a tener que hallar con un rungecuta, ¿cierto? Pero que los pueden calcular, los pueden calcular. Entonces ustedes con un rungecuta van a obtener estos valores calculados. ¿Qué pasa? Que como ustedes tienen unos parámetros que no saben cuánto valen, haciendo la analogía, un A0 y un A1, que para algunos es, por ejemplo, K1, K2, K3, que son las constantes cinéticas de la ecuación de una reacción. Para otros es, por ejemplo, mu máxima, x 0. Para otros son otros parámetros, pero en términos generales son parámetros A0 y A1. A0, A1, A2, A3, los que tengan ahí. Entonces, ¿ustedes qué tienen? Que ustedes tienen unos valores supuestos de los parámetros. Con esos valores supuestos resuelven rungecuta y construyen los valores calculados. Pero esos valores que tienen aquí calculados, puede ser que el error sea muy grande y esté muy lejos de lo que ustedes quieren tener, pero sin embargo, pues los pueden calcular. Luego, con eso construyen los errores para cada uno de los puntos. Y cuando sumen todos estos errores, van a obtener una función de la sumatoria de los errores al cuadrado. Esta sumatoria de los errores al cuadrado la pueden resolver por cualquiera de los métodos numéricos que vimos en clase para funciones de varias variables. Puede ser por el método del gradiente conjugado, el método del gradiente normal, puede ser el método de búsqueda aleatoria. Entonces, cada vez que vayan a hacer una iteración de ese método numérico, la idea es que escogen dos valores de este. Por ejemplo, si fuera el método de búsqueda aleatoria, aleatoriamente escojo dos valores para X, A0 y A1. Con eso resuelvo rungecuta y hallo los valores calculados. Con esos valores calculados, calculo los errores. Luego los sumo todos y tengo la sumatoria de los errores, que es la función objetivo. Evalúo si esa es la evaluación más pequeña que tengo hasta el momento. Si es la más pequeña, estos dos parámetros se convierten en los parámetros óptimos hasta el momento. Luego, ¿qué hago? De forma aleatoria, vuelvo y selecciono otro A0 y otro A1. Con eso vuelvo y resuelvo rungecuta para obtener los valores calculados. Vuelvo y calculo los errores, vuelvo y calculo la sumatoria y vuelvo y comparo con la que yo creo que hasta el momento es la más pequeña. Si la nueva es más pequeña que la anterior, entonces hago el reemplazo. Si no, vuelvo y calculo otra vez. Ahora, si es con el método, por ejemplo, del gradiente, ahí sí se complica un poquito la cosa, porque yo arranco de unos valores supuestos.
¿Qué tengo que hacer? Con esos valores supuestos, calcular el gradiente de esta función en ese punto. Entonces, para calcular el gradiente, yo tengo que calcular las derivadas parciales respecto de A0 y de A1, pero no lo van a hacer de forma manual, porque miren que es que esta función, yo para derivarla respecto de A0 y A1 me queda muy difícil, sino que lo van a hacer de forma numérica. Puede ser con diferencias hacia adelante, hacia atrás o diferencias centrales. Una vez obtenga yo esa gradiente, entonces luego parametrizo esta ecuación en términos de h y utilizo el método, por ejemplo, de la sección dorada en esa dirección hasta encontrar el valor más pequeño de la función en ese recorrido. Una vez lo encuentre, pues hallo los nuevos A0 y A1 y continúa el proceso. Vuelvo y calculo el gradiente, vuelvo y busco y así sucesivamente. Esa es la idea. ¿Qué van a hacer ustedes en el producto de acompañamiento para que no nos compliquemos demasiado la vida? Van a plantear Rungecuta, sí necesariamente lo van a tener que plantear de forma numérica, pero la optimización háganla con Solver. No implementen ningún método de optimización en el producto de acompañamiento, ni búsqueda aleatoria, ni nada de gradiente, nada de eso. Háganlo con Solver, la parte de la optimización, que vi que algunos ya lo están haciendo. Pero la idea es que esa optimización con Solver la puedan llamar desde Visual Basic, no que esté en una hoja de cálculo, sino que todo esté hecho desde Visual Basic. Y ese va a ser el reto pues, que vamos a asumir, cómo llamar el Solver desde Visual Basic. Y realmente no va a ser un reto muy grande, muchachos. ¿Saben por qué? Porque ustedes pueden grabar una macro, y con eso cerramos la clase. Ustedes pueden empezar a grabar una macro, así. La llaman, por ejemplo, macro 1, la pueden llamar llamado del solver, por ponerle pues un nombre característico pues aquí que podamos diferenciar. Y ahí ustedes vienen aquí al solver, dicen, mi función objetivo es esta celda, yo quiero minimizar cambiando estas celdas que están acá y le doy resolver. Le doy a aceptar, paro la macro y vienen aquí y miran a ver a macro cómo les quedó. Miren, aquí está el código de cómo llamar el solver con Visual. Tampoco es pues que lo tengamos que escribir desde cero, ni que nos tengamos que aprender todo eso, nada, ahí está. Lo único que tienen que hacer para que el solver se pueda llamar desde Visual es venir aquí a herramientas, referencias, y ahí en alguna parte está el solver. Deben activar esta referencia al solver para que Visual pueda llamar al solver sin tener que dar clics, porque si ustedes no dejan activado esta casillita, les va a salir un error de que el solver no es algo que se pueda llamar desde Visual. Pero una vez uno viene aquí a herramientas, referencias y activan esta casillita, ya esto sí que se puede llamar desde código. Entonces ustedes van a poder escribir su código y la parte de la optimización la pueden hacer con el solver de Excel para que no implementemos ningún método numérico de optimización en ese caso, que puede ser complejo, en realidad puede ser complejo y por eso les sugiero que lo hagan mejor de esta manera. Entonces, hasta acá, ¿cómo vamos? Profe, yo no entendí. ¿Qué no entendiste? O sea, yo ya tengo esa SR, la tengo en 11, algo. Luego tengo que mover las K y hacer función objetivo respecto a esas K, o sea, K1, K2 y K3, y volverla menor, otra vez con otro método numérico. La idea es que la vuelvas, esa sumatoria de los errores al cuadrado, la vuelvas lo más pequeña posible utilizando el solver. El tema es que puede ser que ese error esté grande porque el método de Rungecuta que estás implementando de pronto tiene algún detalle. Ya eso lo podríamos mirar es en una asesoría a ver el paso a paso qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el fin último de esto? Es hallar los valores de los parámetros, que eso es lo más valioso, porque una vez yo tengo los parámetros, ya puedo utilizar la ecuación para hacer predicciones.
Pero si el objetivo es que esta SR sea lo más pequeña posible, esta es la sumatoria de los errores al cuadrado, o sea, lo más pequeño. En la medida en que esa es pequeña, quiere decir que los datos experimentales y el modelo se ajusta mejor. Y pues ese es como el objetivo final, ¿cierto? De todas formas, la invitación aquí es que sigan trabajando en ese producto de acompañamiento, en los talleres. Nos falta un taller que respecta a este tema, yo se los voy a colgar después de que entreguen el que están haciendo. Ustedes están haciendo un taller en este momento, ¿cierto? El tercero, profe. El tercero. Faltaría el cuarto, nomás. Pero eso es como ya para el fin de semana, profesor. Este es para este fin de semana. Ah, bueno. Entonces, después de este, yo les monto aquí mismo en el Classroom el último taller. Igual, pues, ya con esto terminamos las sesiones de clase. Pero eso no quiere decir que yo los abandone, pues, en lo que hace falta. Nosotros seguimos trabajando en las asesorías, seguimos conversando por correo y todo lo demás. Solo que las sesiones, pues, de clase ya se terminaron porque cubrimos todos los temas que habían que cubrir. Entonces, ya ahí, como dicen por ahí, el balón está en la parte de la cancha de ustedes. Entonces ya es que ustedes vayan trabajando, me vayan comentando qué dudas tienen. Y pues no está de más, en estos 2 minuticos que hace falta, pues agradecerles mucho por su atención al curso, por su participación. Y pues la verdad, quedo muy contento pues con el proceso de aprendizaje que he evidenciado hasta el momento. Esperemos que el proceso pues termine muy bien. Igual nos seguimos conversando. Muchas gracias a usted, profe, por todo, por la paciencia y todo. No, con mucho gusto. Gracias a usted, profe. Profe, consulta. En caso de que de pronto tengamos alguna duda, podemos como programar una asesoría en los 2 espacios de clase que ya están programados. Podemos como Sí. tomarlos para asesoría. Podría ser, claro que sí. Listo, profe, gracias. Con gusto, Carlos. Profe, muchas gracias por todo. Profe, yo le pregunto, el miércoles se va a conectar a la hora de la clase. Yo sé que es a las 6 de la mañana, pero pues no sé si tenemos Pues, alguna duda. Si alguno me dice, profe, yo me voy a conectar, yo me conecto. Si no, no me hagan madrugar, por favor. Listo, profe. Sí, pero me escriben después el martes en la noche, Faber, me voy a conectar mañana tempranito, que tengo muchas dudas, y nos conectamos y conversamos, claro que sí. Pero yo no me voy a conectar si nadie me escribe, porque ustedes entenderán pues que madrugar a nada y a sentarme ahí al computador, pues tampoco. Ah, listo, profe. Gracias. Listo, Rosa, con gusto. Bueno, pues muchachos, chao, ahí estamos conversando. Nos Profe, ahí seguimos sí se viendo. puede Chao, quedar profe. ahorita Buen día. un momentico, 2 minuticos. Es para una pregunta.